Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hemos vuelto, hace tiempo que no subíamos un video y queremos compartir con ustedes una serie de temas que estamos compartiendo con la iglesia sobre los fundamentos de nuestra fe, basado en el libro Elementos Básicos de la Vida Cristiana de Wisner Lee y Watchman Nee, quienes han esto en este pequeño librito que tengo acá, pequeño, muy pequeño, que lo lees en 2 horas menos. Hemos detenido capítulo por capítulo para poder tener claro cómo funciona esta vida, cómo funciona la vida que Cristo nos ha dado, cómo funciona en nosotros, cómo opera, cómo nos lleva al disfrute pleno. Esto no es un regalo que llegó y se queda como en un lugar quieto, sino es un regalo que vive en nosotros y comienza a crecer, comienza a tener cada día más relevancia. Hoy día vamos a comenzar con el capítulo número 1, pero antes de entrar a lo que está escrito, por cierto, y que hemos agregado, que hemos un poco actualizado a nuestra realidad y a lo que estamos compartiendo acá en Las Condes, quiero comenzar diciendo como introducción a esto, que todo el plan de Dios, el plan que el Señor ha hecho, es un plan que está completamente claro y definido. Nosotros hemos sido incluidos en Él, nosotros hemos sido llamados para participar en ese propósito que Él tiene, pero nosotros, el aporte que nosotros tengamos no es mucho, en el sentido de que nuestro conocimiento, nuestras experiencias no aportan para esto, escapa a nuestra generación, escapa a nuestra cultura, escapa al entendimiento que nosotros tengamos de ciertas cosas. Esto empezó en Dios y termina en Dios. No comienza, nosotros somos parte de la obra, pero no somos quienes modifican la obra. Y eso es algo maravilloso, eso de poder estar incluidos en algo que sabemos que va a llegar a un puerto seguro, que tiene un fin determinado. Una de las peores cosas que nos puede pasar es trabajar, estar en una carrera o hacer diferentes cosas que no tenemos claro qué va a salir después de eso. Es como una especie de conejillo de Indias. El mundo en realidad funciona así, funciona como una especie de conejillo de India. No sabe realmente lo que te está diciendo hacer, no sabe cuál es el producto final, aunque el producto final es vivir una vida apartada de Dios. Para nosotros que tenemos al Señor, hemos sido incluidos en un propósito de Él que está perfectamente claro y definido, y eso ya es un alivio. Toda la palabra escrita por el Señor, absolutamente toda, de principio a fin, define este plan, define cómo el Señor está trabajando, cómo el Señor está obrando, y todo ha sido coherente, es coherente con lo que hizo, con lo que hace y con lo que estará haciendo en cada uno de nosotros. Aquí van a salir muchas preguntas, por cierto, muchísimas preguntas que van a ser contestadas y que vamos a estar pausadamente avanzando una por una. Pero quiero poner un ejemplo en la mesa para que podamos entender a qué nos vamos a entrar en este capítulo. Lo primero que podemos decir es que poner como ejemplo, imagínate un momento que heredas una viña, o yo heredo una viña, cualquiera de nosotros hereda una viña, una productora de vinos, no, para que se entienda. Entonces, en esta viña, si bien todos tenemos la capacidad natural o jurídica de poder tenerla, heredarla o que se nos transfiera, no necesariamente significa que esa viña va a ser productiva, no necesariamente significa que esa viña va a dar fruto. Porque lo que heredamos, si bien es una máquina que está haciendo un vino de buena calidad, nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de entendimiento sobre ese tema, por cierto, asumiendo que ninguno de nosotros se maneja en ese tema, nos va a hacer tener ciertas consideraciones, ciertos movimientos, hacer ciertas cosas que a nuestro criterio podrían abortar toda la producción de la viña. La viña podría terminar en 5 años, 2 años como una tierra seca. Campos verdes llenos de viñedos que producían la mejor uva se pueden convertir en tierra seca totalmente por el desconocimiento de qué es lo que heredamos. Por ejemplo, saber qué uva tiene, qué tipo de uva tenemos, el origen de esa uva, el clima, el tiempo, cómo afectan o no el viñedo, el trabajo que implica, saber cuántas cosas significa, cuántos trabajadores significa, a qué tiempo se debe cosechar, el bodegaje, el lugar donde ocurre el milagro según la gente de este rubro. Cómo almacenamos lo que tenemos, el producto que tenemos, cómo lo preservamos para que después lo vendamos a 100.000 pesos, $100 la botella, no lo sé.
Todas esas cosas que podemos considerar como sabidas, que tenemos un entendimiento, es necesario que nosotros sepamos conducir para este negocio que hemos heredado. Este ejemplo lo doy porque es un símil a la vida que hemos recibido de parte de Dios. En esto no se trata, y ninguno de estos mensajes tiene que ver con que tenemos que memorizar la palabra o tenemos que tener como una estructura de estudio de la palabra, sino con el conocimiento básico para que la vida que ha sido puesta en nosotros, conocimiento, entiéndase no solamente como escritural, sino conocimiento de la experiencia de tenerlo a Él, nos va a hacer aprovechar lo que hemos heredado. Porque es muy probable que si vivimos en un total desconocimiento y no nos importa que así sea, lo que hemos recibido después parezca como si no lo tuviéramos, a pesar que lo tenemos. Entonces, cada uno de estos mensajes van a ir a favor de que nosotros podamos decir, así funciona el Señor. ¿Cómo vamos a saber, por ejemplo, que frente a una circunstancia que estoy viviendo, Dios me da libertad, si no hay una palabra que diga cuando estamos en Él, el que está en Él está en libertad, que Él es, que su gozo también es para nosotros, que su disfrute nosotros también podemos disfrutarlo, que sus realidades, que sus bendiciones espirituales también hemos heredado de ellas? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo sé que puedo orar en todo, no importando sea mi situación, y puedo llevar todo tema frente a Él? Todas estas cosas no las voy a desconocer si no sé cómo funciona la vida. Entonces, vamos a ir con lo primero, el misterio. El primer tema que vamos a abordar es el misterio de la vida humana, el misterio del ser humano, la pregunta que mueve el mundo. ¿Por qué nací? ¿Por qué nos creamos? Si fuimos un golpe del universo que explotó y se creó todas las cosas, o si hubo un creador, toda esta finalidad, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió? Sea cual sea la respuesta que tenga el mundo, la pregunta sigue abierta. Sea cual sea el fundamento que el mundo quiera defender de la evolución, de esto, de esta implosión que creó el universo, sea cual sea, la pregunta sigue vigente. ¿Para qué estamos? ¿Para qué estamos? Bueno, esta pregunta no está abierta en el Señor, esta pregunta está clara, está claramente definida. El propósito está fundamentado, está puesto para aquellos que estamos en el Señor. Y esto es lo que vamos a hablar hoy día. Esto vamos a hablar. Vamos a hablar sobre el propósito. Su propósito, por cierto, está completamente claro. Y para saber cómo funciona su propósito, nosotros necesitamos saber y recurrir al Creador. Difícilmente tú puedes saber el propósito de algo que se creó sin tener al Creador al lado. Puedes tener papeles informativos que te ayudan en cierta manera, pero algo complejo de entender necesitamos al Creador. Lo primero para poder saber esto es que tenemos que reconocer al Creador, a nuestro Padre, a Dios. El propósito, por cierto, no es hacer algo, no es hacer algo, no es ser ingeniero, no es ser papá, no es ser empresario, no es ser deportista, no es ser pastor, no es ser apóstol, no es ser un ministro de alabanza. No, el propósito no tiene que ver con hacer algo, sino tiene que ver con una identidad, con quién eres, no con quién haces. Por causa de quién eres, comenzamos a hacer ciertas cosas. Pero el propósito de Dios es quién soy, por qué fui creado, para qué el Señor creó el mundo, por qué el Señor creó el cielo, la tierra, por qué me creó a mí. Cuando eso se resuelve en cada uno de nosotros, todo lo demás es secundario, todo lo demás tiene un peso menor a lo que ya tengo en mi interior. Si traducimos la palabra propósito, propósito se define como aquello que está por delante, es decir, la meta. La meta de todo esto. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es la meta de mi vida? ¿Cuál es la meta del Señor? Bueno, el plan del Señor se resume en una pequeña frase o en una pequeña línea de un libro, lo amplio de él. Dios desea expresarse en cada uno de nosotros. Él quiere mostrarse a través de nosotros. ¿Por qué creó el universo? Para crear la tierra. ¿Por qué creó la tierra? Para crear al hombre. ¿Por qué creó al hombre?
para que nosotros un día contengamos al Señor, para que Él venga a vivir, a morar en nuestro interior. Eso, tan simple como se lee, es todo el propósito resumido, completamente resumido, de cada uno de nosotros. Sin esto, todo lo que hagamos es un sinsentido, todo lo que hagamos no tiene peso, por muy importante, por muy relevante que sea, si el propósito por el cual el Creador nos creó, que es contenerlo a Él, que es experimentarlo a Él, que es vivirlo a Él, no tiene peso, no tiene sentido. No importa qué hagas, no importa cuán importante creas que es. Primero, si no reconoces al Señor, al Creador, difícilmente vas a tener respuesta. Y segundo, cuando le reconocemos, Dios desea expresarse a sí mismo. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Porque se ha expresado en hombres y en mujeres, desde Jesucristo hacia adelante. Se expresó en su Hijo Jesucristo, se expresó en sus apóstoles, se expresó en la iglesia, se expresó en el apóstol Pablo, se expresó en los cientos y miles y millones de hombres y mujeres que generación tras generación han visto, han experimentado, han degustado de su vida y han mostrado a este Dios real. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos creados a la imagen de Dios para que esto se llevara a cabo. ¿Por qué Génesis se detuvo a decir esto? Génesis es claro, fuimos creados, tú y yo fuimos creados a la imagen de Él. Puedes no reconocerlo, puedes decir, eso son mentiras, son patrañas, no sé, son lo que quieras definirlo. Pero Génesis, el primer capítulo de Génesis, en Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí está todo. ¿Por qué haría al hombre y a la mujer, al ser humano, a la imagen y semejanza de Dios? Porque un día, que su finalidad era que un día Él pudiera morar dentro de nosotros. Tal como el ejemplo del guante que quizás algunos de ustedes escuchan. El guante fue hecho para contener a Dios, pero a la mano. Entonces nosotros fuimos hechos para contener a Dios. Sin Dios, tal como el guante sin su mano no tiene sentido. Es un pedazo de género, un pedazo de hilo que está ahí tirado. Nosotros es lo mismo. Entonces, cuando nosotros reconocemos que el propósito de Dios, el gran propósito de Dios por el cual crea a Pablo, te crea a ti, es para que Él venga a vivir dentro de ti y para que Él se venga a expresar a través de ti, todo cobra sentido en nuestra vida. Todo por primera vez tiene una línea clara de la procedencia y la finalidad. Entonces, todos nosotros, absolutamente todos, expresamos lo que tenemos en nuestro interior. Todos estamos expresando lo que hay adentro. Una persona puede no hablar muchas cosas, pero solo su actitud, solo su forma de ser te está expresando que está gobernando en su interior. Los que están con tremendos problemas en su interior, no sé, familiares, matrimoniales, con los hijos, etcétera. Eso se expresa, eso se ve. Los que están viviendo con problemas en su trabajo, trabajos arduos, trabajos que los tienen cansados y desgastados, eso se expresa en el interior de cada uno. Entonces, cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro interior, cuando Él viene a vivir dentro de nosotros, por fin puedo expresar lo que antes no expresaba. Por fin puedo expresar lo que Él es. Por fin puedo no solo expresarlo, que ya expresarlo es maravilloso, sino que puedo ser parte de tener los primeros frutos de esa expresión. Tal como un agricultor que siembra frutillas. Ese agricultor, las mejores frutillas están en su mesa. Cuando experimentamos al Señor, los mejores frutos quedan con nosotros. Se comparte, se vende, se puede exportar la frutilla, pero los mejores se comen en su casa, se comen ahí mismo. Con el Señor es así. Nosotros expresamos al Señor, Él comienza a expresarse a través de nosotros, pero al mismo tiempo nosotros comenzamos a descubrir quiénes somos en Él, qué cosas ha resuelto, la imagen. Hoy día vivimos en un mundo de Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, y todo es imagen, pero es una imagen falsa. Todos los amigos que hay en realidad no son amigos o seguidores,
no lo son tal. Los me gusta, cómo cambian nuestros estados de ánimo. Pero cuando el Señor comienza esta tarea en nosotros, mucha de esa necesidad que buscamos, esa validación que buscamos en las redes sociales, se termina por causa de quién ya soy, de quién soy en Él. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro? Él, en nosotros, para que se vea la excelencia del poder, perdón, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, para que se vea la excelencia del poder de Él en cada uno de nosotros. Tenemos un tesoro. Cada uno de los que tiene a Cristo, cada uno de los que se ha vuelto a Él, le ha reconocido, ha abierto su corazón para que Él venga a habitar, tiene un tesoro. Y dice, en vasos de barro, vasos frágiles. Nosotros somos frágiles. 1 grado más o 2 grados más de temperatura en nuestro cuerpo nos manda a la cama, nos manda al hospital. Somos frágiles. Por muy fuerte que nos creamos, por muy fuerte, por muchas cosas que conquistemos, los grandes conquistadores de este mundo ya están muertos. Por mucho que conquistaron, por mucho que ganaron, por mucho que alcanzaron, somos frágiles. Un día esto se termina, pero no en el Señor. En el Señor esto continúa porque tenemos el tesoro, porque tú y yo tenemos ese tesoro. Aquí nosotros con la congregación pusimos y agregamos algo que es muy práctico, que te, que te animo a que si estás viendo esto y llegaste hasta acá, lo hagas. Te detengas un momento, te detengas unos minutos y tengas una oración como esta. Dios, gracias por tu plan. Permíteme entenderlo, disfrutarlo, que tu plan sea mi plan. Gracias por convocarme a un plan que escapa de mis errores o el de los demás. Si quieres orar por algo en este momento, no solo ores por la necesidad que tienes, sino por la gran manifestación que ha llegado a ti junto con Cristo. El plan de Dios ha comenzado en el momento que confiesas su nombre. Número 2, ya que definimos el plan del Señor, ahora vamos a hablar sobre el ser humano, nosotros. ¿Qué propósito tenemos? Si el plan del Señor es que Él quiere habitar en mí, creo que la pregunta ya está contestada inmediatamente con el punto anterior, pero igual vamos a seguir. Dios no necesita, porque sí quiere expresarse a través de nosotros. Entonces necesita al ser humano, pero necesita al ser humano no como una necesidad que Dios tiene, sino como el cumplimiento de lo que Él te diseñó a mí y a ti. O sea, Él te diseñó con este propósito, entonces Él anhela, Él necesita que esto se lleve a cabo. Entonces, la finalidad de cada uno de nosotros es esta expresión. En Romanos 9, 21, 24 dice así, que no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción, y que si, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo entre los judíos, sino también dentro de los gentiles. Tú y yo somos vasos de honra, llamados por Dios para dar a conocer sus riquezas. ¿Cuál es la finalidad? Volvamos a lo que dijimos hace un momento. Mi finalidad es ser ingeniero. Yo soy constructor de estudio, constructor civil. Estudié 6 años para tener esa profesión, pero ese no soy yo. Si yo fuera esa persona, y qué lástima, de verdad, esto es algo que el Señor me rescató, me costó mucho tiempo entenderlo, si bien el Señor me lo dijo en el momento que me titulé, que recibí mi cartón, y me dijo, tú no eres esta persona, me costó muchos años poder entender y disfrutar que realmente yo no era esa persona que busqué por 6 años en una universidad, sino porque en realidad lo buscaba. Había ido a esa universidad para tener ese nombre, para definir mi nombre ahí. Pero en realidad cuando este propósito del Señor me alcanzó, mis ojos pudieron ver, honestamente pude decir con claridad, yo no soy un constructor civil, yo soy hijo de Dios. Esa es mi identidad. Constructor civil hoy día me sirve.
Hoy día tengo una empresa en donde me dedico con el conocimiento que obtuve de la universidad y mis años de ejercicio de la profesión, tengo una empresa que me dedico a eso, pero esa empresa está al servicio del reino, está al servicio de proveer lo necesario para que sigamos continuando. Entonces, esa profesión, yo no me volví un esclavo de esa profesión, sino que esa profesión hoy día está al servicio del reino. ¿Por qué? No por mi talento, sino porque el Señor un día se reveló en mí diciendo que somos vasos de honra llamados por Dios para conocer su riqueza. Eso es lo que tú eres, eso es lo que yo soy. Cuando tú abrazas esto, cuando tú realmente lo disfrutas y tu oración, aunque no lo estés viendo, es Señor, revélame qué significa ser un vaso que contiene, ser un contenedor de tu vida. Muchas cosas se están resolviendo en este mensaje solo por escucharlo. Dios siempre pensó al ser humano como un vaso donde depositaría su vida. El propósito de crear al hombre y a la mujer no fue una casuística, no fue algún chispazo, no fue un golpe de átomos que ocurrió y que explotó y que comenzó. No, el propósito de la creación del hombre era que contenieran la vida de Dios y después le expresáramos. Ahí está todo resuelto. Disculpen que sea tan repetitivo, pero ¿qué más podemos agregar? ¿Qué más podríamos agregar? Si esto es todo. Frágil brazo, nosotros, nos componemos de tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Sé que muchos lo han escuchado, pero para aquellos que no, quiero dejarlo claro, cuerpo, alma y espíritu. Tesalonicenses 5:23 da claridad de esto. Dice precisamente de estas tres cosas. El cuerpo es donde nosotros tenemos contacto con el mundo físico. A través de él están los sentidos, la visión, a través de él podemos descubrir las cosas, palparlas, ver la forma que tienen, etcétera. El alma es el contacto de las cosas psicológicas, ahí están nuestros pensamientos, nuestras emociones, la voluntad. Y el espíritu es el lugar donde tenemos contacto con Dios, donde ahí podemos interactuar lo que proviene de Él. Entonces, mira, nos sirve de mucho, sé que no soy el mejor ejemplo, pero nos sirve de mucho trabajar tanto tu cuerpo si tu alma falla. Nos sirve de mucho tener claridad en tus pensamientos si tu cuerpo falla. Pero aunque estén las dos resueltas o aunque no estén resueltas, si el componente del espíritu falla, lo que buscas tiene una falla de fábrica. No sé si te has dado cuenta que cada cierto tiempo los fabricantes de automóviles descubren una falla en determinada línea de construcción de sus automóviles y ellos hacen un llamado mundial a diferentes países donde sus autos llegaron para que los lleven al concesionario para reparar gratuitamente esa falla que viene de fábrica. Porque esa falla puede ser mínima, pero al detonarse, al desencadenar esa falla, podría detener un incendio el auto, podía descontrolarse, chocar y perder vidas humanas. Y la empresa asume el costo de toda esta reparación, de todas las cientos o miles de partidas que hizo de estos autos que se vendieron. Bueno, cuando trabajamos solamente con nuestro cuerpo y nuestra alma, sin la vida de Dios, sin el Espíritu, tenemos una falla de fábrica. Hay un problema de raíz. ¿Por qué ciertas cosas, aunque se logren, por qué ciertas cosas, aunque se lleven a cabo, hay ciertas metas que se cumplieron, no hay algo en mi interior que me dé plenitud completa, que perduren los días? Porque solo he estado funcionando con mi cuerpo, con mi alma. ¿Cuánta gente tiene cuerpos trabajados, tiene cuerpo, cuida su cuerpo, pero falla? Emocionalmente son como montañas rusas. ¿O cuánta gente en intelecto son muy capaces, muy fuertes, pero el Señor hoy día nos llama y nos dice, necesitas que se repare el problema de fábrica? Y ese problema de fábrica es que tú atiendas el llamado por el cual yo te creé desde tu origen, que es que tengas a mi vida, que tengas mi vida dentro de ti. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren espíritu y en verdad.
Efesios 5, 18 dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu, llénense del Espíritu. Hoy día, estos dos temas, el plan de Dios y la creación del ser humano, tienen, tienen muchísimo, pero muchísimo por el cual, horas por el cual nosotros podríamos hablar de esto. Pero hemos resumido esto en 30 minutos, 20 minutos. Pero estos 20 minutos, si nosotros nos sentamos y nos detenemos, primeramente a abrazar esta verdad que opera en lo espiritual, nosotros vamos a poder resolver muchas de las cosas que estamos lidiando. Muchas de las cosas que están pendientes se ordenan inmediatamente. Porque Dios, y vamos a tocarlos quizás en otro tema, Dios trabaja en el hombre y en la mujer primeramente resolviendo sus temas. Y por eso dice Romanos 8.1 que no hay condenación para los que están en Cristo. O sea, necesita trabajar con gente que le resolvió todo. Resolvió sus rollos del pasado, resolvió sus rollos del futuro y resolvió sus rollos del presente. Y eso es algo que Él otorga, no que se otorga por lo que hacemos. Entonces, cuando nosotros comprendemos el propósito del Señor, comprendemos la raíz por la cual nosotros nacimos, independiente si nacimos de un aborto, de un pseudoaborto, nacimos de un, no sé si la palabra pseudoaborto, sino de casi una madre o un padre que quisieron abortarte, mejor dicho, o de padres que te esperaron y planificaron tu llegada, no importa, el propósito por el cual naciste está escondido en Él y Él se le ha placido en este tiempo y desde que Cristo se manifestó a expresarlo y a poder vivirlo. Este capítulo lo podríamos terminar con esta oración que la voy a leer y por cierto, después voy a orar sin leerlo. Padre, gracias por crearme, por contenerme, gracias por traerme a tu vida. No quiero caminar mi vida en cuidar mi cuerpo, adquirir conocimiento solamente. Quiero ir a lo más profundo, a la finalidad mayor por la cual existo. Tocarte, experimentarte a ti. No dejes que mi cuerpo y mi alma sean opositores al espíritu, quitándoles tiempo, robándoles su importancia. Quiero que ellos estén al servicio del espíritu. Terminemos esto con una oración, ¿les parece? Señor, gracias, gracias por todo lo que tú has hecho. Señor, gracias por incluirnos en un propósito eterno, en un propósito que no tiene fallas, en un propósito que no tiene ningún problema de fábrica. Todo lo que tú haces, todo lo que tú hiciste y todo lo que tú harás en nuestros tiempos está perfecto. Gracias por incluirnos ahí. Que todos los que están escuchando y viendo este video puedan, Dios, tener un corazón dispuesto para poder experimentarte, para poder disfrutarte. Cada uno de los que ha llegado hasta este punto de este video, yo oro para que tu plan sea revelado, para que tú, Dios, tu propósito eterno sea, Dios, revelado en su interior, para que ellos caminen como Romanos 8.1, sin condenación, y que todas las obras que se comienzan a hacer en su interior, comienzan a hacerla el Espíritu que hoy día vive en ellos. Te doy gracias. Amén. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Estén atentos. Esperamos toda la semana estar dándolos. Y por cierto, ponle me gusta, ponle seguir a este video para que sigas teniendo todas las notificaciones de cuando subamos material. Nos vemos. Chao.